casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Como continuamente les digo, Dios es bueno y Dios está aquí con nosotros. Su misericordia es grande y su amor para nosotros es eterno. El día de hoy vamos a ver un tema interesante. Creo que es el tema más interesante de todo creyente. En el año 2023, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que son los que más les encantan las encuestas, más que aquí en Latinoamérica, hablando de fe, se les preguntó a los cristianos, a los creyentes, a los que asistían a una congregación cristiana, ¿cuántos de ellos habían nacido de nuevo? Y menos de la mitad dijeron que habían nacido de nuevo. Esto es algo muy importante, porque muchas personas se congregan, muchas personas se reúnen, asisten a una comunidad cristiana, a una congregación, pero no todos han nacido de nuevo. Y es importante preguntarnos a nosotros mismos, ¿he nacido de nuevo? Y el día de hoy el tema es así, nacer de nuevo, la clave para una vida transformada. Nos podemos dar cuenta cómo hay personas que por mucho tiempo han estado en una congregación, en un lugar de reunión, han sido parte aún del servicio a Dios y de repente ya no están. Podemos nosotros externamente prejuzgar y a su vez equivocarnos en nuestro juicio. Pero no nos podemos equivocar en nosotros cuando nos preguntemos, ¿yo he nacido de nuevo? ¿O solamente asisto? ¿Por qué este tema es tan importante? Porque precisamente en el libro de San Juan capítulo 3, Jesús habló con un hombre llamado Nicodemo, el cual era un maestro de la ley. Alguien que estaba enseñando al pueblo de Israel, alguien que conocía las escrituras, y me refiero a las escrituras como el Pentateuco, que era lo que ellos manejaban, ellos usaban, asimismo también leían a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y cuando va Jesús de noche, le pregunta y le dice, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. Claramente Jesús le dice a Nicodemo, después de que Nicodemo le aclama, le menciona palabras fabulosas, que quizá la respuesta que esperaba de Jesús era, gracias. Porque le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con él. Quizá Nicodemo esperaba la respuesta de Jesús, gracias Nicodemo. Gracias porque reconoces que yo vengo de Dios. Y no, la respuesta de Jesús fue clara. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No esperaba obviamente Nicodemo esta respuesta de Jesús, pero fue claro Jesús. Jesús explicó esta verdad en esta conversación con este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, al escuchar esto, pensó de Jesús, o más bien creyó que Jesús estaba hablándole de un nacimiento natural. Y le dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús le aclaró que se refería a algo
espiritual. En el versículo 5 le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús enseñándole a este maestro sobre el nuevo nacimiento. Y es claro, creo que para todos los que estamos aquí, el que no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ni tampoco entrar en él. Dice el apóstol Pablo: examínense a ustedes si están en la fe. Siempre, así como cuando hacemos un chequeo médico, periódicamente para ver cómo estamos de salud, debemos también periódicamente examinarnos cómo estamos en la fe. Solamente soy un congregante más y cuando se me pregunte: ¿has nacido de nuevo? Pues no sé si nací de nuevo, pero soy cristiano. Así fue la respuesta en esta encuesta que se hizo en el 2023, o sea, 2 años atrás. Menos de la mitad de los que se mencionaban cristianos que asistían cada domingo a una reunión cristiana evangélica dijeron haber nacido de nuevo. Si nos preguntaran a nosotros cuántos de los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Has nacido de nuevo? Y si aún no has hecho eso, el nacer de nuevo, hoy es un buen día. Este nuevo nacimiento ocurre cuando una persona reconoce su necesidad de Dios, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Pareciera que es muy misterioso todo esto y hasta difícil de entender, pero es muy sencillo. ¿Cómo se nace de nuevo? Reconociendo que necesitamos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el único que nos puede salvar, quien es Jesucristo. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Es una de las preguntas que podemos hacernos para tener más certeza que nosotros hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no es un esfuerzo humano, no es de que tú digas: yo quiero nacer de nuevo y voy a nacer de nuevo, sino es una obra de Dios en el corazón de cada persona. El que obra ese nuevo nacimiento en nosotros es Dios. Dios, por medio de su palabra, llega a nosotros con el mensaje del Evangelio. Nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto es reconocer que nosotros hemos pecado y que el único que nos puede salvar es el Señor Jesús. No por nuestras fuerzas, sino Él. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 23, el apóstol Pedro, discípulo de Jesús, claramente en su carta, en esta primera carta universal, menciona que es por la palabra de Dios que nosotros nacemos de nuevo. Dice este versículo: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué nosotros nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo, que quiere nacer de nuevo, debe de tener sí o sí la palabra de Dios habitando en él, morando en él. Pero ¿cuánto es lo que nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros? ¿Cuánto escudriñamos las Escrituras? Jesús les dijo a los judíos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos creer en alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos acercarnos a alguien que no sabemos ni quién es? Y las Escrituras nos hablan de Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. ¿Queremos conocer a Dios? Lo podemos conocer por medio de Jesús. Otra de las cosas por la cual nosotros hemos nacido de nuevo es por la fe
en Jesucristo. Esto lo podemos ver en San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Es un versículo que muchos de ustedes lo conocen, pero debe de estar en su corazón también, para que cuando le pregunten, ¿han nacido de nuevo?, tú tengas la certeza, sí, yo nací de nuevo, porque la palabra de Dios mora en mí. Yo he creído y he visto que tengo la necesidad de Dios, me he arrepentido de mis pecados y ahora por la fe en Jesucristo soy su hijo. Dice este versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Toda aquella persona que ha creído en Jesucristo es engendrado de Dios, es hijo de Dios, ha nacido de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo si no reconoce a Jesús como su Señor y cree en Él. No se puede nacer de nuevo así. La obra del Espíritu Santo también es la que hace en nosotros ese nuevo nacimiento. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, que nosotros hemos renacido, hemos sido salvados, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por lo que nosotros hayamos tratado de hacer. Es que yo me arrepentí, por eso soy salvo. Es parte, pero no es por eso, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros todo eso. Nosotros creemos en Jesús y la obra del nuevo nacimiento, ¿quién la hace? Dios en nosotros. Él obra en nosotros. Nosotros debemos de recibir a Jesús, creer en Él. Él nos hace sus hijos. Somos engendrados de una naturaleza divina. Ahora somos hijos de Dios y a su vez el Espíritu Santo nos va regenerando, nos va lavando y su obra está siendo completada en nosotros. Esto es importante tenerlo presente porque el nuevo nacimiento es un acto en el que Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa y nos da una vida nueva. Recordemos la importancia del nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios, tampoco podemos entrar en él. Eso lo dijo Jesús y es verdad. ¿Cuáles son los efectos de ese nuevo nacimiento? Cuando alguien nace de nuevo, su vida cambia de una manera evidente. Y esto lo podemos ver en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo habla y dice que aquella persona que nace de nuevo se convierte en una nueva criatura. Pero es importante lo que menciona el apóstol Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero qué se necesita? Estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es bonito saberlo y tenerlo presente siempre en nuestro corazón, porque nosotros cuando nacemos de nuevo nos convertimos en una persona nueva, una nueva criatura. Ya no somos lo que éramos antes. Hay una anécdota de alguien que estaba leyendo el periódico y vio en la sección de obituarios que aparecía su nombre. Muy enojado fue al periódico y preguntó por el encargado de los obituarios, enojado y muy molesto. Quiero saber quién es el que puso mi nombre en este lugar de los obituarios. Para los que no sepan qué es el lugar de los obituarios, es de los que se murieron. Ahí estaba su nombre.
Le presentaron a un joven y le dijeron: este es el muchacho, el encargado de los obituarios. Muy enojado le dice: ¿por qué pusiste mi nombre? ¿Dónde están los muertos en los obituarios? Retráctate de lo que pusiste. Le dice el joven: ¿sabes qué? Yo no me retracto nunca de lo que apunto. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Para la siguiente edición te voy a poner en los que acaban de nacer. ¿Te parece? Se quedó pensando, dijo: pues está bien. Lo quitó de los muertos y ahora lo puso que había nacido de nuevo. Seguía vivo, ¿no? Y le había dado un nuevo comienzo. De igual manera Dios hace con nosotros. Nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. Las cosas que hacíamos antes las vamos a tener que dejar de hacer porque son pecaminosas y esas nos alejan de Dios. Y al convertirnos en una nueva criatura, no queremos andar en lo malo. No queremos hacer aquellas cosas que no le agradan al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13, habla que todos aquellos que han nacido de nuevo reciben el Espíritu Santo. Recordemos que es una promesa dada por Jesús. Dice: me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviarles otro consolador que esté con ustedes. Y algo que a veces pasamos por alto es de que Jesús dice: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir? O cómo los discípulos pueden decir: ¿cómo nos va a convenir que te vayas? Si tú eres Jesús, estás con nosotros. Eres nuestro Salvador y estás aquí. Pero Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no voy a poderles enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda aquella persona que ha creído en Él, ha creído en Jesús, ha escuchado la palabra de verdad, ese evangelio de salvación, dice aquí, al creer es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Muchas veces oramos: Espíritu Santo, ven y mora en mí. Si tú creíste en Jesús, desde que creíste, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. No tienes que estar pidiendo: Espíritu Santo, ven. Se supone que estás sellado ya con Él. Tú lo tienes, el Espíritu Santo. Pero muchas veces erróneamente oramos: Espíritu Santo, ven a mí. El Espíritu Santo ya está en nosotros, o a lo menos debería de estar, porque hemos creído. Y es lo que dice este versículo: nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, todos aquellos que hemos creído. Y esta es una señal de que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Otra de las cosas que es una señal de que hemos nacido de nuevo es de que tenemos la seguridad de la vida eterna. Si tú le preguntas a alguien que no ha creído en Jesús, la pregunta típica, ¿no? Cuando te mueras, ¿a dónde vas a ir? Uno dice: no, pues al panteón. Bueno, ahí te van a llevar. Pero tú, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? ¿A qué destino? ¿El cielo o el infierno? Aquella persona que no ha creído en Jesús no sabe dónde va a ir. Muchos hasta dicen: no, pues ya donde Dios decida. No, no es donde Dios decida, es donde tú decidiste estar. Dice Juan capítulo 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice va a tener vida eterna, dice tiene vida eterna. Si tú crees en Jesús, ¿qué tienes? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Más claro no lo podemos ver. ¿Crees tú en Jesús? Tienes vida eterna. ¿Rehusas creer en Jesús? No tienes la vida eterna. Así de fácil.
Y así de sencillo. Dios no hace complicadas las cosas. Los que nos complicamos somos nosotros. Y toda aquella persona que ha nacido de nuevo cree en Jesús y por eso tiene la certeza, la seguridad de la vida eterna. Que en el momento en que deje esta tierra va a estar delante del Señor. En el momento en el cual deje de respirar, de su último suspiro en esta tierra, va a estar delante del Señor. Ausentes del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, presentes con el Señor, sabiendo que allá inicia la vida eterna. Digo, la podemos empezar a disfrutar aquí, pero no la estamos viviendo porque nos vamos a morir un día, pero vamos a ir a una eternidad donde el Señor va a estar ahí con nosotros para siempre y nosotros con Él también para siempre. Otra de las cosas que es seña o muestra de que nosotros hemos nacido de nuevo es de que empezamos a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Lo he mencionado en otras ocasiones: apartarnos para Dios, dejar el pecado. Sé que luchamos muchas veces con tentaciones, con problemas, con situaciones que vienen a nuestras vidas, pero debemos nosotros vencerlas. Efesios capítulo 5, versículo 8. Es el apóstol Pablo también que escribe en esta carta. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y nos dice: andad como hijos de luz. Si nosotros hemos nacido de nuevo, no podemos andar en la oscuridad, no podemos andar, ¿cómo decirlo?, en pecado otra vez. Podemos ser luz en la oscuridad, porque obviamente ahí es donde nos manda el Señor, ser luz en las tinieblas. Somos la luz de este mundo, pero no debemos nosotros ser oscuridad, sino ser luz en esos lugares, porque en otro tiempo éramos nosotros tinieblas. Está refiriéndose a una vida anterior, alejada de Dios. Pero cuando hemos nacido de nuevo, ahora somos ¿qué? Luz en el Señor. Y debemos, dice aquí, andar como esos hijos de luz. Recordemos que Dios también es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y si nosotros somos hijos de Dios, también somos hijos de luz. El nuevo nacimiento es esencial para entrar en el reino de Dios. Es importante mencionar, el nacimiento de nuevo no se trata de aceptar o ser parte de una religión. Tampoco es un cambio superficial. Es una transformación interna, espiritual, que el único que puede obrar y hacerla en nuestras vidas es Dios. Si nosotros permitimos a Dios obrar en nuestras vidas, Él nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a hacer nuevas criaturas. Si aún nosotros o alguien de los que está aquí no ha experimentado el nuevo nacimiento, hoy es un buen día para eso, para nacer de nuevo. Porque lo repito, no es o no se trata de que yo ya asisto a una congregación y ya, por eso nací de nuevo. No, el nacer de nuevo, lo repito, es cuando reconoces tu necesidad de Dios, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús. Y Él empieza a obrar en tu vida, empieza a trabajar en tu corazón, porque es una obra que Él hace. Y lo primero que hace cuando nosotros creemos es sellarnos con el Espíritu Santo. Él ha prometido su Espíritu Santo y su Espíritu Santo nos guía a la verdad. Su Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Cuando fallamos, el Espíritu Santo está ahí. ¿Para qué? Para decirnos: has pecado. No para condenarnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. No para juzgarnos, sino para decirnos: ve con tu Padre y arrepiéntete. Pídele perdón, reconcíliate. Cuando nosotros hacemos esto, le pedimos perdón, Él nos recibe con sus brazos abiertos. El amor de Dios es tan grande que Él quiere que todos sean salvos.
y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad está en su palabra y Jesús dijo también, yo soy la verdad. Cuando creemos en Jesús y le recibimos en nuestro corazón y nos apartamos del pecado, como dice Corintios, somos nuevas criaturas. Dios hace de nosotros alguien nuevo. No somos las mismas personas. Y esto es tan cierto, tan verdadero. Estaba escuchando el testimonio de una ancianita que iba a viajar a visitar a su familia y pues como viejita le tenía miedo a los aviones, pero siempre tenía su Biblia en sus manos, siempre. Y cuando sentía la turbulencia, abría su Biblia en alguno de los salmos o en alguna lectura bíblica, empezaba a leerla para que le trajera paz en esos momentos de turbulencia en el avión. Sentado junto a ella estaba un joven y se percató, se dio cuenta que esta señora continuamente abría la Biblia y le dice, ¿y le cree lo que dice ahí en ese libro? Le dice la viejita, oh sí, creo todo lo que dice ahí, es verdad. Oh, ¿y qué hay? ¿Qué tan cierto es esa historia de aquel hombre que se lo tragó una ballena? Oh, es verdadera, sí. ¿Cómo va a ser cierto eso? Dice, no, creo que es algo fantasioso. No, es cierto. ¿Tan cierto? Sí. ¿Y cómo está tan cierta usted? Bueno, porque ahí lo dice y porque Jesús también lo mencionó a Jonás en una de sus predicaciones y lo puso como ejemplo, como una señal. Le dice el muchacho, nada, es pura mentira eso. ¿Cómo lo va a comprobar? Le dice, bueno, lo voy a comprobar ya que llegue al cielo, porque pues allá va a estar Jonás en el cielo. El joven le dice, no, y si está en el infierno, ¿cómo vas a ver si fue cierto? Ah, bueno, pues allá tú le preguntas. Esa es la certeza de saber que en la Escritura es verdadera. Es la verdad lo que leemos. Ella estaba segura de que era verdad lo que decía, que si Jonás estaba en el cielo, ella le iba a preguntar cómo estuvo allá. Pero si estaba en el infierno, ella estaba segura que este joven le podía preguntar allá en el infierno. Porque lo que está escrito en la palabra es verdad. Y de igual manera nosotros, cuando escuchamos que Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, es verdad. Necesitamos nacer de nuevo. Saber que nuestras vidas necesitan un nuevo comienzo. Sé que algunos de aquí ya han nacido de nuevo y su vida ha sido transformada y cambiada. Esa es la clave para una vida transformada. Aquella persona que sigue viviendo en pecado, ¿por qué sigue así? Es tan sencillo respondernos, porque todavía no nace de nuevo. Ha visto el cristianismo como una religión. Ha visto como otro lugar de, voy y me siento bien a gusto con lo que escucho. Pero el llamado de Jesús es claro. No es reunirte, no es congregarte solamente, no es solamente escuchar la palabra. Y recuérdense a quién se lo dijo. A alguien que no ignoraba las Escrituras. Nicodemo no ignoraba lo que Dios había dicho en su palabra. Pero a él necesitaba nacer de nuevo. Él, así como cada uno de nosotros, necesita nacer de nuevo. Los que ya hemos nacido de nuevo sabemos que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros Dios está obrando. ¿Somos perfectos? Nah. Humanamente nunca lo vamos a lograr estar perfectos. Cometemos errores, nos equivocamos, fallamos, ya sea en palabra, hasta por omisión pecamos. Dice Santiago que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces dejamos de hacer cosas que son buenas y eso es pecado. ¿Qué vamos a hacer? Cada día reconocer que necesitamos del Señor. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, que nosotros al oír la palabra de verdad,
ese evangelio que habla de nuestra salvación, y habiendo creído, somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos debe dar una certeza, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos a Dios, está el Espíritu Santo ahí como una alarma, diciéndonos: has fallado. ¿Y qué nos va a llevar eso? ¿A condenarnos? No, nos va a llevar a Jesús, a pedir perdón a Dios, porque Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Y por medio de Él vamos a Dios y le pedimos, Dios el Padre, y le pedimos perdón. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios es fiel? Porque Él dice que nos va a perdonar y nos va a perdonar. ¿Y por qué es justo? ¿Saben por qué? Porque ya alguien pagó por nuestros pecados. Y nosotros somos justificados por medio de Jesús. Por eso es justo. No nos va a condenar a nosotros que somos sus hijos por nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos. Pero también aquella persona que no quiere arrepentirse, aún sabiendo que tiene que, no hay más. Él es justo también. Y como no quiso aceptar el pago por sus pecados, que es Jesús, va a recibirlos Él. Por eso es necesario que toda persona que escuche el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, crea en Él. Crea en Jesucristo, porque es la única manera en la cual nosotros podemos ser salvos. Es la única manera en que nosotros podemos nacer de nuevo. Algo maravilloso sucede en nuestras vidas cuando el Señor nos hace nuevas criaturas. Cuando Dios transforma nuestro corazón. Hay personas que desde niños han escuchado la palabra del Señor. Eso no los hace creyentes todavía, ni cristianos. El motivo por el cual estás aquí, a lo mejor estás porque te traen tus papás. Y en el momento en el que ya no te traigan tus papás, no vas a estar aquí. Pero tienes que saber esto el día de hoy, si estás aquí, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y no solamente para los jóvenes, sino es para todos. Todos los que estamos aquí y los que escuchen el mensaje por los medios de comunicación, por los medios en los que estamos transmitiendo este mensaje. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes heredar el reino de Dios. Tengámoslo presente el día de hoy, porque es necesario. Dijo Jesús, es necesario. Y cuando alguien dice que es necesario, es que se ocupa, sí o sí, nacer de nuevo. No sé cuántos de los que están aquí ya han nacido de nuevo. Y si hay alguien que no ha nacido de nuevo, es la oportunidad que tiene el día de hoy para ser una nueva criatura, para ser una nueva persona en Jesús. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente, reconocer su necesidad de Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor y nosotros debemos creer en Él. Como vimos en el libro de Juan, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni de carne, ni sangre, son engendrados de Dios, por voluntad de Dios. Y el día de hoy, si tú quieres nacer de nuevo, es el día, es el momento, ahora. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Claramente tú dices que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni tampoco puede heredar ese reino.
Los que ya hemos nacido de nuevo, hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y a su vez también te hemos recibido en nuestro corazón, hemos creído en ti y así has sellado nuestro corazón. Nos has sellado con tu Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos hechos nuevas criaturas porque permanecemos en ti. Porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo pasado quedó atrás. Todo es hecho nuevo. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos escuchado y te pido por los que han escuchado este mensaje. Que puedan, Señor, el día de hoy nacer de nuevo. Y no ser parte de esa estadística de solamente, yo soy cristiano, pero no sé si he nacido de nuevo. Que cuando se nos pregunte, ¿has nacido de nuevo? Podamos decir con toda seguridad, he nacido de nuevo. Porque he creído en Jesús y Él me ha sellado con su Espíritu Santo y Él está obrando en mí. Él sigue trabajando en mí, haciendo todas las cosas nuevas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y te pido por cada uno de los que han escuchado este mensaje presencial y por medio de los medios, que tú toques su corazón para que nazcan de nuevo y así puedan entrar un día en el reino celestial. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la